Origen y evolución de la brujería en España. La historia de la brujería en España tiene raíces profundas que se entrelazan con las creencias populares y las influencias religiosas a lo largo de los siglos. Para entender la evolución de la brujería en el país, es necesario explorar tanto las tradiciones precristianas como el impacto que tuvo la llegada del cristianismo en la percepción de estas prácticas. Además, la Inquisición española jugó un papel fundamental en la transformación de la brujería de una práctica asociada a la sabiduría popular a un acto perseguido y demonizado. Las raíces precristianas. Antes de la llegada del cristianismo, las culturas que habitaban la península ibérica, como los celtas, íberos y los pueblos del norte de África, tenían una profunda conexión con la naturaleza. Estas civilizaciones creían en un mundo espiritual en el que todo estaba interconectado. Los árboles, las montañas, los ríos y los animales tenían un significado sagrado. En este contexto, la magia y la brujería no eran vistas como algo maligno, sino como una forma de interacción con las fuerzas de la naturaleza. Los ritos y ceremonias de estos pueblos incluían el uso de hierbas para curar, la invocación de espíritus protectores y la realización de rituales para garantizar la fertilidad de la tierra o el éxito en la caza. Los chamanes y curanderos de estas comunidades desempeñaban un papel crucial, actuando como intermediarios entre los humanos y el mundo espiritual. Este tipo de brujería ancestral estaba basado en el conocimiento empírico y en el respeto por las fuerzas naturales. La influencia del cristianismo en la percepción de la brujería. Con la expansión del cristianismo en la península ibérica, a partir del siglo III, comenzó un proceso de transformación en la forma en que se percibían estas prácticas. La nueva religión, que promovía una fe monoteísta y rechazaba los cultos paganos, vio en muchas de las prácticas tradicionales una amenaza para su hegemonía. Rituales que habían sido parte del tejido cultural de las comunidades locales fueron progresivamente demonizados, y la Iglesia empezó a asociar estas creencias con el mal y con la figura del diablo. A medida que el cristianismo se asentaba como la religión dominante en España, especialmente después de la Reconquista, el conflicto entre las creencias populares y las doctrinas cristianas se hizo más evidente. Lo que antes eran consideradas prácticas curativas o de sabiduría popular eran ahora vistas como actos heréticos, relacionados con fuerzas malignas. De este modo, la brujería comenzó a asociarse con la herejía, lo que resultó en la persecución de aquellos que continuaban practicando las antiguas tradiciones. La Inquisición española y la caza de brujas. La llegada de la Inquisición en el siglo XV marcó un punto de inflexión en la persecución de la brujería en España. Fundada en 1478 bajo los Reyes Católicos, la Inquisición tenía como objetivo principal la erradicación de la herejía y la defensa de la ortodoxia católica. Aunque en sus primeros años la Inquisición se centró en la persecución de judíos conversos y herejes religiosos, con el tiempo también comenzó a fijar su atención en aquellos acusados de brujería. A diferencia de otros países europeos, como Alemania o Francia, donde la caza de brujas fue especialmente intensa, en España los casos de brujería procesados por la Inquisición fueron relativamente pocos en comparación. Sin embargo, esto no quiere decir que la persecución fuera menos brutal. El caso de Zugarramurdi, en 1610, es uno de los ejemplos más conocidos de la caza de brujas en España. En este pequeño pueblo del País Vasco, decenas de personas fueron acusadas de participar en aquelarres, pactos con el diablo y otras actividades heréticas. Aunque solo una pequeña parte de los acusados fue condenada a muerte, el miedo a la brujería y la superstición continuaron creciendo en muchas regiones de España. Durante los siglos XVI y XVII, la Inquisición intensificó sus esfuerzos para reprimir la brujería, especialmente en las regiones montañosas del norte, donde las creencias populares seguían siendo fuertes. Las mujeres, en particular, fueron las principales víctimas de estas persecuciones. A menudo, las acusaciones de brujería estaban ligadas a tensiones locales, rivalidades personales o sospechas infundadas, y las confesiones solían obtenerse bajo tortura. En esta etapa, la brujería dejó de ser vista como un simple acto de magia o superstición y se convirtió en una señal de rebelión contra la autoridad eclesiástica y el orden social. La Iglesia promovió la idea de que las brujas hacían pactos con el diablo para obtener poderes sobrenaturales. Y cualquier actividad que desafiara las enseñanzas cristianas era considerada un peligro para el bienestar espiritual de la comunidad.
Reflexión final sobre la evolución de la brujería. La evolución de la brujería en España es un reflejo de las tensiones sociales, religiosas y políticas que atravesaron el país durante siglos. Lo que comenzó como prácticas espirituales y curativas ancestrales se transformó, bajo la presión de la Iglesia y la Inquisición, en un símbolo de disidencia y herejía. Aunque la caza de brujas nunca alcanzó las dimensiones que tuvo en otros países europeos, la brujería en España dejó una marca profunda en la cultura y la historia del país, cuyas repercusiones se pueden ver hasta el día de hoy en las creencias populares y en la representación de las brujas en la cultura española. Tipos de brujería en España. La brujería en España ha adoptado diferentes formas a lo largo de la historia, influenciada por el contexto social, cultural y religioso de cada época. Aunque la Inquisición y las autoridades religiosas del pasado intentaron agrupar todas las formas de brujería bajo una única definición herética, la realidad es que existían diversas prácticas que no siempre se alineaban con las ideas del mal o el satanismo. En este apartado, exploraremos los principales tipos de brujería que se practicaban en España, desde la brujería popular y cotidiana hasta la brujería demoníaca, pasando por la hechicería, que a menudo era más pragmática y orientada a obtener resultados inmediatos. Brujería popular. La brujería popular fue, sin duda, la forma más extendida y aceptada entre las comunidades rurales de España. Esta brujería, lejos de estar relacionada con el satanismo o el mal, tenía un carácter funcional y cotidiano. Se trataba, en muchos casos, de prácticas que se transmitían de generación en generación y que se consideraban útiles para la protección personal, la curación de enfermedades o la atracción de buena fortuna. Era una forma de conocimiento vinculada al entorno natural, a los ciclos de la vida y a las necesidades inmediatas de las personas. Entre las prácticas más comunes de la brujería popular en España se encontraba el uso de amuletos y talismanes, como el famoso mal de ojo, una creencia que persiste hasta nuestros días. Las personas creían que el mal de ojo, una mirada cargada de envidia o malicia, podía causar infortunios o enfermedades, y recurrían a rituales de protección, como el uso de objetos específicos o la recitación de oraciones, para evitar sus efectos. Las curanderas, o mujeres que poseían conocimiento sobre hierbas y remedios caseros, también desempeñaban un papel importante en este tipo de brujería. Estas mujeres eran consultadas por sus vecinos para tratar dolencias físicas y espirituales, utilizando su conocimiento de plantas medicinales y rituales protectores. En muchas comunidades rurales, la brujería popular también incluía prácticas agrícolas y ganaderas. Por ejemplo, se realizaban rituales para asegurar la fertilidad de la tierra o la salud del ganado. Estos rituales, que solían involucrar la utilización de hierbas, agua bendita o símbolos cristianos mezclados con creencias paganas, eran vistos como una forma legítima de interactuar con las fuerzas naturales para garantizar la prosperidad. A pesar de que la brujería popular era parte del día a día en muchas zonas de España, la Iglesia y las autoridades locales a menudo miraban estas prácticas con recelo, especialmente cuando se salían de los límites de lo considerado cristiano. Aunque no siempre se asociaba esta brujería con el diablo, sí se percibía como una amenaza para el orden establecido, lo que llevó a que algunas de estas mujeres fueran acusadas de brujería durante la Inquisición. Brujería demoníaca. La brujería demoníaca es probablemente la más conocida y la que más atención recibió por parte de la Inquisición y la Iglesia. Esta forma de brujería estaba basada en la creencia de que los brujos y las brujas obtenían sus poderes a través de pactos con el diablo. Según esta narrativa, las personas que practicaban la brujería demoníaca lo hacían para obtener habilidades sobrenaturales, como volar, causar enfermedades, manipular los elementos o influir en el comportamiento de otras personas. A cambio de estos poderes, los brujos y brujas ofrecían su alma al diablo. El concepto de aquelarre, una reunión nocturna donde las brujas se reunían para adorar al diablo, participar en orgías y realizar sacrificios, se popularizó durante los siglos XVI y XVII. Estas reuniones, según los relatos de la época, eran eventos cargados de simbolismo diabólico y rituales obscenos. Aunque no existen pruebas concluyentes de que estos aquelarres fueran una realidad, las autoridades eclesiásticas y la Inquisición los consideraron una amenaza real y tangible.
Los relatos sobre la brujería demoníaca se basaban, en muchos casos, en confesiones obtenidas bajo tortura. Las personas acusadas, bajo intenso dolor, admitían haber participado en aquelarres y haber hecho pactos con el diablo, lo que alimentaba aún más el miedo y la histeria colectiva. Estas confesiones solían incluir descripciones vívidas de encuentros con el diablo en forma de animales, como cabras o perros negros. La firma de un pacto con sangre y la participación en ritos sacrílegos que desafiaban los valores cristianos. En España, algunos de los casos más famosos de brujería demoníaca, como el de Zugarramurdi en 1610, contribuyeron a crear una imagen aterradora de los brujos y las brujas. Sin embargo, muchos historiadores modernos sostienen que la mayoría de estas acusaciones eran el resultado de tensiones sociales, económicas y religiosas, más que de una verdadera práctica demoníaca. Hechicería. La hechicería es una categoría separada dentro de la brujería que, aunque relacionada, tiene características distintivas. A diferencia de la brujería popular, que estaba más centrada en la protección y la curación, o de la brujería demoníaca, que estaba vinculada a pactos con el diablo. La hechicería era una forma de magia más práctica y orientada a obtener resultados específicos. Los hechiceros y hechiceras eran consultados para resolver problemas concretos, como atraer el amor, garantizar el éxito en los negocios o causar daño a los enemigos. Los hechizos y encantamientos utilizados por los hechiceros variaban según la región y la época, pero en general incluían el uso de ingredientes especiales, como hierbas, partes de animales, minerales o incluso objetos personales de las personas a las que querían influir. A menudo, los hechizos se acompañaban de oraciones o invocaciones, algunas de ellas con un trasfondo cristiano. Lo que demuestra cómo la hechicería absorbía elementos religiosos y los combinaba con prácticas mágicas más antiguas. En las ciudades y pueblos, la hechicería se practicaba en contextos tanto públicos como privados. En las plazas del mercado, era común encontrar personas vendiendo talismanes o pócimas para el amor o la protección. Estas personas, conocidas como hechiceros o hechiceras, eran consideradas expertas en el manejo de fuerzas ocultas y podían ser tanto respetadas como temidas en sus comunidades. La hechicería amorosa era una de las formas más solicitadas de magia. Las personas, especialmente las mujeres jóvenes, buscaban la ayuda de hechiceros para garantizar que su amor no correspondido se transformara en un matrimonio deseado. Para ello, se utilizaban pociones o rituales específicos que prometían atraer a la persona amada. Aunque la hechicería amorosa podía parecer inofensiva, también era vista con desconfianza por las autoridades, quienes consideraban que interferir en los afectos de otros era algo peligroso y potencialmente inmoral. Otra forma común de hechicería era la destinada a causar daño, lo que se conoce como magia negra. En este caso, los hechiceros eran contratados para maldecir a una persona o familia, a menudo utilizando muñecos o figuras que representaban a la víctima. Este tipo de magia, aunque menos común que la magia protectora o amorosa, alimentaba el miedo y la paranoia en las comunidades locales. Reflexión sobre los tipos de brujería en España. En resumen, la brujería en España adoptaba múltiples formas, cada una con sus características y propósitos específicos. La brujería popular, centrada en la protección y la curación, reflejaba la conexión de las comunidades rurales con la naturaleza y el conocimiento ancestral. La brujería demoníaca, por otro lado, fue un constructo en gran parte alimentado por la Iglesia para justificar la persecución de aquellos que desafiaban el orden religioso. Finalmente, la hechicería, más pragmática y orientada a resultados específicos, como el amor o la venganza, demostró que la magia seguía siendo una herramienta poderosa en la vida cotidiana de muchas personas. Cada tipo de brujería nos ofrece una ventana para comprender las tensiones sociales, los miedos colectivos y las creencias que dieron forma a la historia de España. Estas prácticas, aunque perseguidas y demonizadas, sobrevivieron de diversas maneras, influyendo en la cultura popular y de la manera en que se entendía la relación entre lo humano, lo sobrenatural y lo divino. La Inquisición y la piedra. La Inquisición española interpretó un papel. El contexto de la Inquisición en España. La Inquisición española fue una institución creada en 1478 bajo el reinado de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón.
Su objetivo principal era mantener la pureza de la fe católica en un país que acababa de unirse. A diferencia de otras regiones de Europa, como Alemania o Francia, donde la caza de brujas alcanzó niveles extremos de histeria y miles de personas fueron ejecutadas. En España la Inquisición mantuvo una actitud más moderada frente a los casos de brujería. En parte, esto se debía a que las autoridades religiosas y los inquisidores consideraban que la brujería, aunque peligrosa, no era necesariamente una amenaza tan grave como la herejía o la apostasía. Sin embargo, esto no significa. Los inquisidores españoles estaban más interesados en castigar prácticas que consideraban heréticas o que implicaban la adoración del diablo. El método. La Inquisición utilizó una serie de métodos sistemáticos para identificar, juzgar y castigar a los sospechosos de brujería. Estos métodos, que incluían tortura, pruebas falsas y la manipulación de testigos, generaban un ambiente de miedo y desconfianza en las comunidades. Aunque algunos de estos procedimientos eran similares a los usados en casos de herejía, la brujería introducía elementos de superstición y magia que hacían que las acusaciones eran difíciles. Las denuncias y acusaciones. El proceso normalmente comenzaba con una denuncia. Las acusaciones de brujería podrían surgir por varias razones, desde rencillas personales hasta envidias, pero también por creencias genuinas en la presencia de prácticas sobrenaturales. Muchas de las acusaciones provenían de pequeñas comunidades rurales donde las tensiones económicas, los malos tiempos agrícolas o las enfermedades podían llevar a la búsqueda de chivos expiatorios. Una persona podía ser acusada por sus vecinos de causar mala suerte, enfermar a otras personas o incluso manipular los elementos naturales mediante magia. En muchas ocasiones, las mujeres que se salían de las normas sociales, ya sea por ser solteras, viudas o por tener conocimiento sobre hierbas y remedios caseros, eran vistas como sospechosas de brujería. La tortura como herramienta. Una vez que alguien era acusado, el siguiente paso del proceso inquisitorial a menudo implicaba la tortura. Este método era utilizado no solo para obtener confesiones, sino también para descubrir los nombres de otros posibles implicados en prácticas de brujería. Los métodos de tortura variaban, pero todos ellos eran extremadamente dolorosos y estaban diseñados para quebrar la voluntad de los acusados. Entre los instrumentos más conocidos estaban la garrucha, que consistía en levantar a la víctima popotro, que estiraba las extremidades del cuerpo. Bajo este tipo de tortura, muchas personas confesaban haber participado en aquelarres, haber hecho pactos con el diablo y haber utilizado magia para dañar a otros. Es importante resaltar que muchas de estas confesiones fueron producto del intenso sufrimiento físico, por lo que la veracidad de las mismas es altamente cuestionable desde un punto de vista moderno. Los juicios y los autos de fe. Tras la obtención de confesiones, se organizaban los juicios. A menudo, estos juicios ya tenían un veredicto predeterminado debido a la influencia de la Inquisición. Los jueces eran tanto clérigos como funcionarios del Estado, y su príncipe. El castigo más severo para los acusados de brujería era la quema en la hoguera. Casos célebres de persecución de brujas en España. Uno de los casos más famosos de persecución de brujería en España ocurrió en Zugarramurdi, un pequeño pueblo en Navarra, en 1610. Este caso involucró a una gran cantidad de personas. El caso de Zugarramurdi es significativo no solo por el número de consecuencias para las comunidades. La persecución de brujas tuvo un profundo impacto en las comunidades españolas, especialmente en las zonas rurales. Las tensiones sociales, los conflictos económicos y las creencias supersticiosas se vieron exacerbadas por el temor a la brujería y las intervenciones de la Inquisición. En muchas ocasiones, las acusaciones de brujería. Además, la persecución afectó principalmente a las mujeres, que constituían la mayoría de los acusados. Reflexión sobre la Inquisición y la brujería. El papel de la Inquisición en la persecución de la brujería en España es un capítulo oscuro y complejo en la historia del país. Aunque no alcanzó los niveles de histeria vistos en otras partes de Europa, la persecución de brujas en España dejó profundas cicatrices en las comunidades y en la cultura del miedo que se instaló en muchas regiones. Los métodos crueles utilizados para obtener confesiones y la manipulación del miedo religioso marcaron una época de oscuridad.
A través de la historia de la Inquisición y la brujería en España, se puede entender mejor cómo las creencias religiosas y las tensiones sociales moldearon las actitudes hacia lo sobrenatural y lo desviado, dejando una huella indeleble en la memoria. La figura de la bruja en la cultura popular española. La figura de la bruja ha ocupado un lugar destacado en la cultura popular de España durante siglos. Esta figura, a menudo temida y marginada, ha sido representada de muchas maneras a lo largo de la historia, desde la anciana temible que hace pactos con el diablo, hasta la curandera sabia que utiliza conocimientos ancestrales para curar enfermedades. El legado de las brujas, sus mitos y leyendas, sigue siendo una parte importante de la cultura y el folclore en muchas regiones del país. En este punto, se profundizará en cómo la bruja ha sido retratada en la cultura popular española, explorando su representación en leyendas, tradiciones orales, literatura, cine y festividades. La bruja en las leyendas y tradiciones orales. La cultura española, rica en tradiciones y mitos, ha dado lugar a una variedad de relatos sobre brujas, muchos de los cuales se han transmitido de generación en generación a través de la tradición oral. Estas leyendas varían de una región a otra, pero en todas ellas las brujas son vistas como seres poderosos y, a menudo, malvados que interactúan con el mundo de los espíritus y lo sobrenatural. Las brujas de Zugarramurdi. Uno de los mitos más famosos en España es el de las brujas de Zugarramurdi, en el País Vasco. Este pequeño pueblo ha sido el escenario de una de las leyendas más conocidas relacionadas con la brujería en España. Según el relato popular, las brujas de Zugarramurdi celebraban aquelarres en las cuevas cercanas, donde realizaban rituales satánicos y hechizos malignos. La historia de Zugarramurdi se vio amplificada por el famoso juicio llevado a cabo por la Inquisición en 1610, que condenó a varias personas bajo cargos de brujería. Esta leyenda ha perdurado hasta nuestros días y se ha convertido en un elemento central de la identidad cultural de la región. Actualmente, el Museo de las Brujas en Zugarramurdi celebra esta parte de su historia, atrayendo a visitantes curiosos por conocer más sobre la brujería en España. La Santa Compañía. En Galicia, la figura de la bruja está ligada a otras leyendas sobrenaturales, como la de la Santa Compaña, una procesión de almas en pena que vaga por los caminos durante la noche. Aunque la Santa Compaña no está directamente relacionada con la brujería, las brujas de la región a menudo eran vistas como intermediarias entre el mundo de los vivos y los muertos, capaces de controlar o apaciguar a estas almas errantes. Las brujas gallegas, conocidas en la tradición popular como meigas, son un ejemplo de cómo la brujería en España puede tener matices tanto de miedo como de respeto. Las meigas, según la creencia, podían ser malas o buenas, dependiendo de cómo usaran sus poderes. La frase popular haberlas, haylas, que hace referencia a la creencia en las meigas, refleja esta dualidad y el lugar que ocupan en la conciencia colectiva de los gallegos. Las brujas de Cataluña. En Cataluña, las historias de brujas también forman parte del rico entramado cultural. Las brujas catalanas, a menudo asociadas con las montañas y los bosques, se creía que tenían la capacidad de controlar el clima, hacer pociones y maldecir a quienes se cruzaran en su camino. Las bruixes catalanas, como se les llama en la región, han sido un tema recurrente en el folclore local y se asocian con lugares específicos donde supuestamente se reunían para celebrar aquelarres. Un ejemplo es el pueblo de Sant Feliu Sasserra, en la comarca de Bages, donde las leyendas dicen que las brujas se congregaban para realizar sus rituales. Hoy en día, el pueblo celebra una feria de brujas cada año, como una forma de conmemorar esta parte de su historia. La bruja en la literatura española. La figura de la bruja ha sido explorada en la literatura española desde tiempos antiguos. Las brujas aparecen tanto en obras de autores clásicos como en la literatura contemporánea, siempre reflejando las tensiones culturales, sociales y religiosas de cada época. La bruja en la literatura del Siglo de Oro. Durante el Siglo de Oro, la bruja fue un personaje recurrente en las obras de teatro y poesía. Autores como Lope de Vega y Tirso de Molina utilizaron la figura de la bruja como símbolo del mal, de la transgresión y del caos. En las obras de estos autores, las brujas suelen ser representadas como mujeres mayores, feas y peligrosas, que usan sus poderes para intentar destruir el orden establecido.
Uno de los ejemplos más destacados es la obra El Brujo de Lope de Vega, donde el personaje principal está vinculado con la brujería y las artes oscuras. Aunque la brujería no es el tema principal de la obra, su inclusión refleja las creencias populares de la época sobre la magia y lo sobrenatural. La bruja en la literatura contemporánea. En la literatura contemporánea, la figura de la bruja ha sido reinterpretada de diversas maneras. Autores modernos han explorado la brujería desde una perspectiva feminista, presentando a las brujas no como villanas, sino como mujeres poderosas que desafiaban las normas sociales y religiosas. Por ejemplo, la novela La bruja de Carmen Posadas examina el mito de la bruja desde un ángulo psicológico, explorando los miedos y las tensiones que llevaron a la persecución de las mujeres acusadas de brujería. Otras obras contemporáneas utilizan la figura de la bruja como símbolo de resistencia y empoderamiento, recuperando su imagen de sabiduría ancestral. La bruja en el cine y la televisión. El cine y la televisión han jugado un papel importante en la difusión de la imagen de la bruja en la cultura popular. Desde adaptaciones de leyendas locales hasta reinterpretaciones modernas del mito de la bruja, los medios visuales han ayudado a mantener viva esta figura en la imaginación colectiva. El cine de terror español. El cine de terror español ha producido varias películas centradas en la figura de la bruja. Un ejemplo destacado es la película El Día de la Bestia 1995, dirigida por Álex de la Iglesia, que combina elementos de comedia y terror con el mito de la brujería en el contexto de la Navidad. Otra película importante es Las Brujas de Zugarramurdi 2013, también de Álex de la Iglesia, que se inspira directamente en las leyendas vascas sobre las brujas. Estas películas han revitalizado el interés en la brujería dentro del cine contemporáneo español, ofreciendo tanto una mirada cómica como una crítica social de los miedos colectivos que rodean a la figura de la bruja. Las series de televisión. En la televisión, las series españolas han explorado el tema de la brujería en distintos contextos. Un ejemplo reciente es la serie El Ministerio del Tiempo, donde se exploran episodios históricos en los que la brujería juega un papel importante. La serie ofrece una visión moderna y dinámica de la historia de España, incluyendo las leyendas y mitos sobre las brujas. La bruja en las festividades y celebraciones. En muchas regiones de España, la figura de la bruja se celebra en festivales y eventos culturales. Estas festividades no solo sirven para recordar las leyendas locales, sino que también contribuyen a mantener viva una parte importante de la identidad cultural. La Feria de las Brujas en Sant Feliu Sasserra. Como se mencionó anteriormente, el pueblo de Sant Feliu Sasserra en Cataluña celebra cada año la Feria de las Brujas. Este evento incluye mercados medievales, representaciones teatrales y actividades relacionadas con la brujería. Es un ejemplo de cómo la figura de la bruja ha pasado de ser temida y perseguida a ser celebrada como parte del folclore local. La Noche de San Juan. Otra festividad donde las brujas juegan un papel simbólico es la Noche de San Juan, celebrada en muchas partes de España el 23 de junio. Esta noche mágica, vinculada con el solsticio de verano, es vista como un momento en que las brujas y otros seres sobrenaturales están más activos. Las hogueras que se encienden durante esta festividad tienen como objetivo purificar y alejar a los malos espíritus, incluidas las brujas. Reflexión sobre la bruja en la cultura popular española. La figura de la bruja ha tenido una presencia constante en la cultura popular española, evolucionando de ser un símbolo de miedo y transgresión a una figura más compleja y multifacética. Desde las leyendas locales hasta la literatura y el cine y la televisión. La bruja no solo refleja el miedo a lo desconocido, sino también las tensiones sociales en torno a temas como el poder, el género y la resistencia. En muchas de las representaciones modernas, la bruja ha pasado de ser un símbolo de maldad a un símbolo de sabiduría y empoderamiento. Un cambio que habla de la transformación cultural en la percepción de estas figuras históricas. El legado de la brujería en la España moderna. El impacto de la brujería en la sociedad española no solo ha sido profundo en su historia, sino que sigue influyendo en la cultura y creencias actuales. Aunque hoy en día la brujería no se asocia con los temores y persecuciones del pasado, su legado persiste en la forma de supersticiones, prácticas espirituales y un interés renovado por lo esotérico y lo místico.
Además, la figura de la bruja ha pasado de ser un símbolo de maldad y transgresión a convertirse en un ícono cultural, a menudo reivindicado desde diversas perspectivas, incluyendo la feminista. A continuación, se desarrolla cómo la brujería ha dejado su huella en la España moderna, abordando desde la supervivencia de supersticiones hasta el resurgimiento de prácticas espirituales y el papel de las brujas en el activismo contemporáneo. Supervivencia de las supersticiones. Aunque la Inquisición y la persecución de la brujería quedaron atrás hace siglos, muchas de las supersticiones relacionadas con la brujería siguen vigentes en ciertas regiones de España. Estas creencias populares son un recordatorio del poder que tuvo la brujería en la imaginación colectiva y cómo, en algunos lugares, aún se percibe con una mezcla de temor y respeto. El mal de ojo. El mal de ojo es una de las supersticiones más extendidas en España y está profundamente enraizada en la cultura popular. Se cree que una persona puede causar daño a otra simplemente con una mirada cargada de envidia o malicia. En muchas regiones, se atribuye a las brujas la capacidad de provocar este tipo de males. A día de hoy, hay quienes llevan amuletos o realizan rituales protectores para evitar los efectos del mal de ojo. Entre los objetos más comunes se encuentran las cerraduras y los ojos turcos, que se usan como protección. Aunque estas creencias no siempre se asocian directamente con la brujería, sí revelan cómo persisten prácticas relacionadas con la magia en la vida cotidiana de muchas personas. Hechizos y limpias. En algunas zonas rurales de España, aún se encuentran personas que creen en la eficacia de los hechizos y las limpias para solucionar problemas personales o atraer buena fortuna. Estas prácticas están relacionadas con antiguas creencias en la magia y los poderes sobrenaturales. Las limpias, por ejemplo, se llevan a cabo para eliminar las energías negativas y, a menudo, involucran hierbas, agua bendita y rezos. Aunque estas prácticas no son tan comunes como en épocas pasadas, existen individuos conocidos como curanderos o sanadores que continúan realizándolas. En muchas ocasiones, estas figuras son vistas como descendientes de las antiguas brujas, aunque su papel actual esté más ligado a la medicina popular que a la brujería propiamente dicha. El resurgimiento de la espiritualidad esotérica. En las últimas décadas, se ha observado un renacimiento de las prácticas espirituales esotéricas en España, impulsadas tanto por la creciente fascinación por lo oculto como por la búsqueda de alternativas a las formas tradicionales de espiritualidad. Este resurgimiento ha llevado a muchas personas a reconectar con las antiguas prácticas de la brujería, aunque desde una perspectiva más moderna y simbólica. El movimiento neopagano. El neopaganismo ha ganado popularidad en varias partes del mundo, y España no es la excepción. Dentro de este movimiento, la brujería ha sido reinterpretada y adoptada como una práctica espiritual que celebra la conexión con la naturaleza y los ciclos de la vida. Muchas personas que se identifican con el neopaganismo practican una forma de Wicca o brujería moderna que se basa en rituales, celebraciones estacionales y la veneración de deidades antiguas. Esta forma de espiritualidad se aleja de la imagen oscura y temida de la brujería tradicional, enfocándose más en la armonía con el entorno y la búsqueda de crecimiento personal. En España, existen varios grupos y comunidades neopaganas que organizan encuentros y ceremonias, especialmente durante eventos como el solsticio de verano o el equinoccio de otoño. Tarot y astrología. El interés por el tarot y la astrología también ha experimentado un auge significativo en la España moderna. Si bien estas prácticas no se consideran brujería en el sentido estricto, están relacionadas con el esoterismo y la adivinación, dos campos históricamente vinculados a la figura de la bruja. Las consultas de tarot y astrología han proliferado, y muchas personas recurren a ellas en busca de orientación en tiempos de incertidumbre. Este fenómeno puede interpretarse como una extensión de las antiguas prácticas mágicas, donde las brujas eran consultadas para obtener respuestas sobre el futuro o sobre problemas personales. La figura de la tarotista o la astróloga de hoy en día guarda paralelismos con el papel de las antiguas brujas como consejeras y adivinas. La reivindicación de la bruja como símbolo feminista. En la España contemporánea, la figura de la bruja ha sido reivindicada desde un punto de vista feminista como un símbolo de resistencia y empoderamiento. Este cambio de perspectiva ha transformado la imagen de la bruja de una figura oscura y peligrosa a una representación de la mujer independiente, sabia y resistente a la opresión.
Las brujas como símbolo de resistencia. Históricamente, las brujas fueron perseguidas en gran medida porque desafiaban los roles tradicionales de género impuestos por la sociedad patriarcal. Las mujeres que se dedicaban a la medicina, que vivían solas o que no se ajustaban a las expectativas de la época a menudo eran acusadas de brujería. Este trasfondo ha sido rescatado por el movimiento feminista, que ve en la figura de la bruja un símbolo de la lucha contra la opresión de género. La frase "somos las hijas de las brujas que no pudisteis quemar" se ha convertido en un lema popular dentro del activismo feminista en España, resaltando cómo las mujeres de hoy en día toman la figura de la bruja como un emblema de fuerza y resistencia ante las estructuras patriarcales. El impacto en la cultura y las artes. La reivindicación de la bruja también se ha reflejado en la cultura y las artes en España. Artistas visuales, escritores y cineastas han reinterpretado el mito de la bruja desde una óptica feminista, creando obras que exploran la autonomía, la sabiduría ancestral y la resistencia femenina. Ejemplos de ello se pueden encontrar en la literatura contemporánea, así como en exposiciones de arte y películas. Este redescubrimiento de la bruja no solo como una figura histórica, sino como un arquetipo de poder femenino, ha dado lugar a nuevas narrativas y expresiones culturales que buscan reconectar con las raíces de la magia y el misticismo desde una perspectiva moderna. Festivales y eventos modernos dedicados a la brujería. El interés renovado por la brujería ha dado lugar a la creación de festivales y eventos que celebran esta parte del folclore y la espiritualidad. Estos eventos combinan actividades culturales con el esoterismo, atrayendo a personas de todas las edades que buscan aprender más sobre la brujería, la magia y las tradiciones ancestrales. Encuentros esotéricos. En ciudades como Madrid y Barcelona se organizan con frecuencia ferias esotéricas y encuentros místicos, donde se reúnen practicantes del tarot, la astrología, el reiki y otras disciplinas relacionadas con el esoterismo. Estos eventos también incluyen charlas y talleres sobre brujería, historia del ocultismo y espiritualidad. Festivales en honor a las brujas. Además de los encuentros esotéricos, algunos pueblos españoles han recuperado tradiciones relacionadas con las brujas. Ejemplo de ello es la Feria de las Brujas en Zugarramurdi, que celebra la historia de las famosas brujas de la región. Este tipo de eventos no solo son una oportunidad para conectar con las raíces culturales, sino que también han ayudado a transformar la percepción de la brujería, alejándola de los miedos del pasado y acercándola a una celebración de lo místico y lo simbólico. Conclusión sobre el legado de la brujería en la España moderna. El legado de la brujería en la España moderna se manifiesta en diversos aspectos. Desde las supersticiones que persisten en la vida cotidiana hasta el resurgimiento de prácticas esotéricas y la reivindicación de la bruja como símbolo feminista. Aunque las persecuciones y temores asociados a la brujería han quedado en el pasado, su influencia sigue presente en la cultura y el imaginario popular. La figura de la bruja ha evolucionado y, en lugar de ser vista solo como una amenaza, ahora es celebrada como un símbolo de resistencia, empoderamiento y conexión con lo místico. En este sentido, la brujería continúa siendo una excelente herramienta. La brujería en el arte y la cultura popular española. La brujería ha tenido un papel central en la cultura popular y el arte en España durante siglos. Su influencia se puede ver en diversas formas de expresión, desde la literatura y el cine hasta las artes plásticas y la música. Las brujas, como figuras intrigantes y a menudo contradictorias, han sido retratadas tanto como víctimas de persecuciones injustas como seres peligrosos y enigmáticos. En la España moderna, el interés por la brujería ha revivido, y su presencia en la cultura contemporánea es más fuerte que nunca, con interpretaciones que van desde lo folclórico hasta lo reivindicativo. A continuación, se exploran las diversas formas en las que la brujería ha dejado su huella en la cultura y el arte españoles, abarcando desde la pintura clásica hasta el cine contemporáneo, pasando por la música, la literatura y la televisión. La brujería en la pintura española. La pintura española ha sido un vehículo poderoso para expresar la fascinación y el miedo hacia la brujería. Algunos de los artistas más influyentes de España han retratado a las brujas de formas que no solo reflejan la visión de la época, sino que también ofrecen interpretaciones personales y filosóficas sobre el tema. Francisco de Goya y las brujas.
Uno de los ejemplos más conocidos de la brujería en el arte español es la obra de Francisco de Goya. Goya, con su serie de pinturas y grabados sobre brujas, logró capturar la tensión entre la superstición y la racionalidad en la España del siglo XVIII y XIX. En obras como El aquelarre o Vuelo de brujas, Goya retrata escenas oscuras y grotescas en las que las brujas aparecen en actos macabros o en reuniones secretas. Estas obras no solo eran un reflejo de las creencias populares sobre la brujería, sino también una crítica velada a la ignorancia, el fanatismo religioso y el abuso de poder de las instituciones como la Inquisición. La visión de Goya se distancia de la simple condena de la brujería, presentando a las brujas como personajes enigmáticos, símbolos del miedo y la irracionalidad. La representación de las brujas en el arte contemporáneo. En el arte contemporáneo, la figura de la bruja ha sido reinterpretada desde múltiples perspectivas. Artistas modernos y contemporáneos han explorado el simbolismo de la brujería como un espacio para hablar sobre temas como el poder, el feminismo y la espiritualidad. En muchas de estas obras, las brujas ya no son retratadas como amenazas o monstruos, sino como figuras de resistencia, sabiduría y conexión con lo natural. Ejemplos de estas representaciones se pueden encontrar en la obra de artistas como Remedios Varo, quien aunque no es española, ha tenido una gran influencia en la escena artística española. Varo, en su estilo surrealista, exploró el esoterismo y la magia, creando imágenes que evocan la idea de la bruja como una mujer poderosa, que domina las fuerzas ocultas del universo. La brujería en la literatura española. La literatura ha sido otro de los grandes campos donde la brujería ha tenido una presencia notable. Desde las crónicas medievales hasta la narrativa contemporánea, la figura de la bruja ha sido utilizada para explorar temas de miedo, poder y transgresión. La bruja en la literatura medieval y del Siglo de Oro. En la literatura medieval española, las referencias a la brujería eran comunes en las crónicas y relatos religiosos. Las brujas, a menudo descritas como seres malignos, eran asociadas con prácticas herejes y paganas. Durante el Siglo de Oro, la figura de la bruja fue utilizada por autores como Lope de Vega o Cervantes para explorar el conflicto entre la superstición y la racionalidad emergente de la época. Uno de los ejemplos más destacados es la Celestina 1499 de Fernando de Rojas, donde la protagonista, Celestina, actúa como una hechicera y alcahueta, simbolizando la transgresión de las normas sociales y morales. Aunque no es una bruja en el sentido estricto, su figura encarna el temor hacia las mujeres que ejercían un poder clandestino en la sociedad. La brujería en la literatura contemporánea. En la literatura contemporánea, la brujería ha sido recuperada como un símbolo de resistencia y empoderamiento, especialmente en obras que abordan temas feministas. Autoras como Cristina Fernández Cubas han explorado la figura de la bruja desde una perspectiva moderna, donde el miedo al poder femenino es uno de los temas centrales. En cuentos y novelas recientes, la bruja aparece a menudo como un personaje ambiguo, que combina tanto aspectos de víctima como de agente poderoso. La brujería, en estas narrativas, no es solo un tema histórico, sino una metáfora para hablar sobre las tensiones sociales y políticas actuales. La brujería en el cine y la televisión española. El cine y la televisión han sido otros medios en los que la brujería ha encontrado un espacio destacado. Desde las primeras películas españolas hasta las series de televisión contemporáneas, las brujas han sido protagonistas de historias que van desde el terror hasta la fantasía. Películas clásicas sobre brujería. En la historia del cine español, una de las películas más destacadas sobre brujería es El Bosque del Lobo 1970, dirigida por Pedro Olea. Basada en hechos reales, la película narra la historia de un hombre acusado de ser un hombre lobo y de practicar brujería en las zonas rurales de Galicia. Esta película es un ejemplo de cómo el cine español ha abordado las creencias populares sobre la brujería, mezclando el folclore con el horror. Otra película emblemática es Las Brujas de Zugarramurdi 2013, dirigida por Alex de la Iglesia. Esta comedia negra y fantástica mezcla el humor con el terror, utilizando el contexto de las brujas históricas de Zugarramurdi para crear una trama divertida y subversiva. La película juega con los estereotipos sobre la brujería, al tiempo que ofrece una crítica mordaz a las relaciones de poder y el machismo. La brujería en la televisión contemporánea.
En la televisión española, la figura de la bruja ha sido representada en varias series, tanto en contextos históricos como en narrativas contemporáneas. Series como El Ministerio del Tiempo han explorado episodios de la historia española donde la brujería tuvo un papel relevante, combinando la fantasía y la ciencia ficción para revisitar estos momentos desde una perspectiva moderna. En los últimos años, la televisión también ha visto el auge de personajes que, aunque no se presentan explícitamente como brujas, incorporan elementos de la brujería en sus tramas, como poderes sobrenaturales, adivinación o conexión con lo oculto. Estos personajes han ayudado a mantener viva la figura de la bruja en el imaginario popular, adaptándola a las audiencias contemporáneas. La brujería en la música. La música española también ha reflejado la fascinación por la brujería, desde canciones tradicionales hasta composiciones modernas que exploran lo esotérico y lo mágico. Canciones tradicionales y leyendas. La música tradicional española incluye varias canciones y baladas que mencionan a las brujas o que están inspiradas en leyendas de brujería. Estas canciones, muchas de las cuales provienen de regiones como Galicia y el País Vasco, reflejan el miedo y el respeto hacia lo desconocido y lo sobrenatural. Algunas de estas melodías se cantaban para ahuyentar a los malos espíritus o protegerse del mal de ojo. La brujería en la música contemporánea. En la música contemporánea, la brujería ha sido utilizada como inspiración para varios artistas y bandas españolas. Un ejemplo es el grupo Mago de Oz, cuyas canciones a menudo tratan temas de magia, brujería y mitología. Su álbum La Leyenda de la Mancha incluye referencias a brujas y seres sobrenaturales, combinando el rock con el folclore español. Conclusión sobre la brujería en el arte y la cultura popular española. La brujería ha sido y sigue siendo una fuente rica de inspiración para el arte y la cultura popular en España. Desde las pinturas de Goya hasta el cine contemporáneo, las brujas han sido representadas de diversas maneras, reflejando tanto el temor como la fascinación hacia lo desconocido. En la actualidad, la figura de la bruja no solo sigue viva en la cultura popular, sino que ha sido reivindicada como un símbolo de poder y resistencia. Este legado cultural asegura que la brujería continuará siendo un tema relevante en el imaginario colectivo español. La brujería en el imaginario colectivo español. El imaginario colectivo español está profundamente influenciado por siglos de historias, creencias y leyendas en torno a la brujería. Desde las zonas rurales hasta las grandes ciudades, las historias de brujas, hechizos y maldiciones han dejado una marca indeleble en la cultura popular, conformando tradiciones que persisten hasta el día de hoy. El miedo y la fascinación hacia lo sobrenatural han generado una serie de mitos que alimentan no solo el folclore, sino también las actitudes y creencias contemporáneas. A continuación, se exploran los principales aspectos de cómo la brujería ha configurado el imaginario colectivo en España, desde los mitos y leyendas hasta su influencia en la vida cotidiana y las costumbres populares. Mitos y leyendas populares sobre la brujería. España es un país rico en mitos y leyendas sobre brujería. Estas historias, transmitidas de generación en generación, han ayudado a mantener viva la figura de la bruja en la memoria popular. Aunque los relatos varían según la región, muchas leyendas comparten elementos comunes que hablan del poder oscuro de las brujas, de su capacidad para invocar fuerzas sobrenaturales y de los temores que generaban en las comunidades locales. Las brujas de Zugarramurdi. Una de las leyendas más famosas sobre la brujería en España es la de las brujas de Zugarramurdi, en el País Vasco. En 1609, este pequeño pueblo se convirtió en el epicentro de una de las cacerías de brujas más conocidas en la historia española. El caso comenzó cuando varias mujeres fueron acusadas de participar en aquelarres y de tener pactos con el diablo. Los procesos judiciales que siguieron terminaron con la ejecución de varias personas, y muchas otras fueron encarceladas. Este episodio histórico ha alimentado mitos locales sobre la existencia de brujas en la región, y hoy en día, Zugarramurdi es conocido como un lugar donde la brujería sigue siendo parte de la identidad cultural. Las cuevas de Zugarramurdi, donde supuestamente se llevaban a cabo los aquelarres, se han convertido en un destino turístico popular, y cada año se celebran festivales que rememoran este oscuro episodio de la historia. Las meigas en Galicia. En Galicia, la figura de la meiga es muy prominente en el folclore local.
A diferencia de las brujas clásicas, las meigas no siempre son malvadas, algunas pueden usar sus poderes para el bien, mientras que otras son conocidas por causar daño. Las meigas forman parte de una rica tradición de creencias en lo sobrenatural que sigue viva en muchas comunidades rurales gallegas. Se cree que las meigas tienen la capacidad de lanzar maldiciones, curar enfermedades y controlar el clima. Este tipo de creencias todavía está presente en algunas áreas de Galicia, donde se realizan rituales y ceremonias para protegerse del mal de ojo o para atraer la buena suerte. La famosa frase gallega "a verlas, haylas" refleja esta creencia persistente en la existencia de las meigas. Las brujas de Cataluña. En Cataluña, la figura de la bruja también ha sido parte del folclore durante siglos. Las brujas catalanas eran consideradas especialmente peligrosas y se creía que tenían la capacidad de volar y realizar hechizos poderosos. Una leyenda popular habla de la bruja de Llers, una mujer conocida por su habilidad para causar desgracias a los vecinos del pueblo. Se decía que lanzaba maldiciones sobre los cultivos y que tenía tratos con seres demoníacos. Al igual que en otras regiones de España, las historias de brujas en Cataluña se entrelazan con las tradiciones locales y las creencias populares. Aunque estas leyendas han perdido algo de su impacto en la vida moderna, aún forman parte del rico patrimonio cultural de la región. La influencia de la brujería en las costumbres y la vida cotidiana. Además de las leyendas, la brujería ha influido en muchas costumbres y prácticas populares en España. A lo largo de los siglos, se han desarrollado rituales y supersticiones en torno a la protección contra las brujas y el uso de la magia para atraer la buena fortuna. Rituales de protección contra las brujas. En muchas regiones de España, existen rituales que se llevan a cabo para protegerse de las brujas. En algunas zonas rurales, por ejemplo, se colocaban ramas de olivo o laurel en las puertas de las casas durante la noche de San Juan para ahuyentar a las brujas y otros espíritus malignos. Este tipo de prácticas aún perdura en algunas comunidades, donde las tradiciones relacionadas con la protección contra el mal siguen siendo parte de las celebraciones locales. Otro ejemplo es la queimada, una bebida alcohólica tradicional gallega que se prepara quemando aguardiente, azúcar, limón y granos de café. Durante la preparación de la queimada, se recita un conjuro para ahuyentar a las meigas y proteger a quienes participan del ritual. Este acto se ha convertido en una forma simbólica de mantener a raya las fuerzas oscuras. Supersticiones relacionadas con la brujería. Las supersticiones también están profundamente arraigadas en la cultura española, y muchas de ellas están relacionadas con la brujería. Una de las más conocidas es el mal de ojo, una creencia que sostiene que una persona puede causar daño a otra simplemente con una mirada. Para protegerse del mal de ojo, las personas llevan consigo amuletos como la figura del ojo turco o cruces de Caravaca. Otra superstición común en España es evitar pasar por debajo de una escalera, una creencia que tiene sus raíces en la idea de que las brujas y los espíritus malignos pueden acechar en lugares donde la energía se bloquea, como los ángulos formados por una escalera apoyada contra una pared. La reinterpretación de la brujería en la España moderna. En la España moderna, la brujería ha sido reinterpretada en un contexto diferente, a menudo vinculado a movimientos de espiritualidad alternativa y feminismo. En lugar de ser vista como una amenaza, la figura de la bruja se ha convertido en un símbolo de empoderamiento, especialmente para las mujeres que buscan reconectar con tradiciones ancestrales y desafiar las normas patriarcales. La bruja como símbolo feminista. En las últimas décadas, la bruja ha sido reivindicada como un ícono feminista. Las brujas, que históricamente fueron perseguidas por desafiar las normas sociales y religiosas, ahora son vistas por algunas como figuras que simbolizan la resistencia y la autonomía femenina. Este nuevo enfoque ha dado lugar a un resurgimiento del interés por la brujería y la magia como formas de empoderamiento personal y colectivo. Movimientos como el neopaganismo y la Wicca han ganado popularidad en España, especialmente entre jóvenes mujeres que buscan una forma de espiritualidad que esté conectada con la naturaleza y el poder femenino. En este contexto, la brujería se entiende no solo como un conjunto de prácticas esotéricas, sino también como una forma de cuestionar las estructuras de poder tradicionales. La brujería en la espiritualidad contemporánea. En la España contemporánea,
la brujería también se ha integrado en movimientos más amplios de espiritualidad alternativa. Cada vez más personas se interesan por prácticas como la astrología, el tarot y la meditación, muchas de las cuales están asociadas con las tradiciones esotéricas. Este interés refleja un cambio en la forma en que se percibe la magia y la brujería, que ha pasado de ser temida a ser explorada como una herramienta de autoconocimiento y crecimiento personal. Además, la conexión con lo natural y lo ancestral que ofrece la brujería está en sintonía con las preocupaciones medioambientales actuales, lo que ha ayudado a que estas prácticas ganen seguidores entre quienes buscan una vida más conectada con la naturaleza. Conclusión sobre la brujería en el imaginario colectivo español. La brujería ha jugado un papel crucial en el imaginario colectivo de España, desde los mitos y leyendas que alimentaron el miedo hacia las brujas, hasta las reinterpretaciones contemporáneas que las ven como figuras de poder y sabiduría. Aunque la caza de brujas y las creencias supersticiosas han perdido su relevancia en la sociedad moderna, las historias y tradiciones relacionadas con la brujería siguen presentes en la cultura popular y continúan inspirando tanto el arte como la espiritualidad de muchas personas en la España actual. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.